Bomba del agua. No lleva silicona, no lleva hermeti, nada. Para eso trae una junta. Yo no sé cuál es la manía de a todo ahora ponerle siliconas, historias y movidas. No lo entiendo, la verdad. Esta vez, para no andar para adelante y para atrás, con el ordenador he impreso todos los pares de apriete. Bujía, sensor, motor, arranque, alternador, tapa de rueda, 10 Nm apretar los tornillos en un trazado cruzado. 10 Nm tiene. Ahí está. 10 Nm. ¿Qué marca de bomba estoy montando? SKF. De hecho, todo el kit de distribución completo es SKF. Bueno, importante. Pasa mucho con estos motores que nos despistamos y ponemos ahora la polea. Pero no se puede poner. Bueno, se podría poner la polea, pero ahora vendría esta tapa. Y esta tapa sí es muy importante que cuando pongamos los tornillos que la sujetan, le pongamos un poquito de trabarrosca. Porque estos tornillos, si se salen, nos pueden dar serios problemas. Entonces, 1, 2 y 3, trabarrosca. Lo dicho, un poquito de trabarrosca para estos tornillos, porque son un poquito cabrones y se suelen salir. Tres cuartos de lo mismo. Par de apriete y par de apriete. Bien. Podemos montar la polea del árbol de leva, pero yo prefiero montar la bomba de inyección. Así que vamos a por la bomba. Bien, aquí tenemos nuestra bomba rotativa que va tal que así. Teníamos que haber puesto primero la bomba antes de meter esto. Tarde me doy cuenta. Ahí está, ahí está, ahí está. Me falta. Vale, un dadito 10, no te caigas. Bueno, os dije que iba a comentar durante el vídeo aquellas diferencias con estos motores K9K, que no todos son iguales. De hecho, lo único que comparten es el nombre. Vamos a ir buscando aquí los pares del apriete de la bomba y os cuento. Los 25 Nm. Maravilloso. Ok, este motor, a diferencia de los modelos anteriores, trae esta
este piñón del árbol de leva. Antiguamente, este piñón por la parte de adentro traía una muesca aquí, que era donde iba el captador del árbol de leva. Y ahora no es así. Ahora el captador, lo vimos antes, que va en el propio eje de leva. Pero este piñón o este engranaje trae una particularidad, que son estos 3 tornillos de aquí. Estos 3 tornillos de aquí son para que cuando montemos la distribución, tener una mayor precisión en el calado. Porque esto va a calar en realidad en esta muesca que está aquí. Va a sujetar esto de aquí y el piñón va a tener un movimiento. Ese movimiento es el que nos va a permitir hacer el ajuste al pelo. Entonces cuando calemos, se cala por aquí, pero con los 3 tornillitos sueltos. Lleva una muesca porque lleva una posición, obviamente. Entonces esto va aquí, hacemos así. Entonces esto, en este caso, la muesca me ha quedado aquí arriba. Buscamos aquí y ahí está. ¿Recomendable ponerle trabarrosca? Ya eso es cuestión de gusto. Yo no le pongo porque cuando se desmontó no tenía. Entonces si no tenía, pues no le pongo. ¿Vale? Bien. Y estos 3, como os dije, hay que soltarlo. Y esto cala ahí. ¿Con qué cala? Con este pasador. Este pasador tiene que atravesar esto y atravesar la culata. Y no me vale, a ver, hay quien lo hace con una broca, con un pasador 6, para gustos, colores. A mí me gusta utilizar los útiles específicos de calado, porque supongamos que esto no es de 6 milímetros, sino que es de 6 milímetros y un cuarto, o de 6,3. Y el de cigüeñal también es 6,3. Y tú metes aquí 6 milímetros y 6 milímetros. Ya vas acumulando 2 errores en el grado de avance que va a tener el eje de leva o el cigüeñal. Después vienen los códigos de averías locos, que arrancas el motor y te sale un código de avería y dices, ¿qué pasó? Entonces, vamos a ir sobre seguro, cero holgura, y vamos a hacer los calados como debe ser. Vamos a mostrar ahora dónde va el calado del cigüeñal. Bueno, si te preguntas por qué esa bolsa de basura, es porque ahí está todo el arnés de cable, está metido ahí para que no nos esté estorbando y no se maltrate. Bien, costado del motor, donde va el filtro de aceite, es decir, la parte frontal del motor, la que va hacia el radiador. Motor de arranque, debajo del motor de arranque tenemos ese tapón de ahí. Allí es donde nosotros vamos a poner el calado del cigüeñal, que es este que está aquí. ¿Vale? Esto se mete por ahí, se enrosca, se gira y hace tac, y ese es el calado. Y el calado del eje de leva, como dije, pues lo tenemos aquí. Atentos aquí a la distribución, ¿vale? Vamos a bajar un poquito para que se vea también el cigüeñal. Ahí, ok. Bueno, tenemos, está calado el cigüeñal, está calado el eje de leva más no el piñón. El piñón tiene que moverse. Tenemos nuestra bomba, que no lleva calado, ni lleva marca, ni lleva nada. Tenemos el tensor, que va aquí. Rodillo del tensor. Trabarrosca. El tensor lleva esta chavetita de aquí. Esta, que tiene que entrar aquí, en este agujero de aquí. En este agujero. Entonces, esto tiene que entrar ahí. Y esto tiene que entrar en la rosca. Ok, esto lo enroscamos a mano, más que nada para que la chaveta esta no se salga de ahí. Y aquí tenemos nuestro tensor, aquí hay una flecha hacia donde tensa, que es hacia allá. Vamos a hacer, para que se vea bien la flecha, vamos a pintar aquí por fuera de la flecha.
se ve, ¿no? Hacia allá. Y aquí tenemos donde tiene que anclar. Y aquí tenemos, vamos a hacerle también pinturita aquí así roja. Y la otra la voy a pintar de azul para que resalte aún más. Espera un momento. Azul. Y esto es un 13, ¿no? 13. Vamos a tenerlo aquí preparado. Bien. Ahí. Correa. Do not crimp, no la trinques, no la trilles. Una flecha, el motor gira así. Pues comenzamos. Correita. Metemos aquí en el cigüeñal. Cigüeñal, bomba de agua. Bomba de inyección. Bomba de inyección. La polea, preferiblemente que quede en el medio. Porque aquí cuando tense va a girar para allá, pues entonces no. Pues más para allá. Ahí. Ya esto es cuestión de gusto. Quien quiera primero lo pone en el tensor. Y quien quiera primero, si no, pues lo pone allá. Vale. Ahí está. El tensor que no se ha salido de su sitio. Bomba de agua cogida. Polea cigüeñal. Ahí está todo, ¿no? Todo aguado. No importa porque esto no se va a girar de aquí y el eje de leva como tal está calado. No hay ningún problema. Siguiente paso. Tensar. ¿Y dónde tenemos que tener el ojo ahora? Aquí. Verificar que estos 3 tornillos estén flojos y vamos a tensar. ¿Hasta dónde? Hasta ahí. Y ahí vamos a apretar esto. Verificamos que esté en su punto y le vamos a dar 25 Nm. Una vez que le hemos dado ahí 25 Nm, le vamos a dar aquí 10 Nm. Calado en su sitio, el tensor en su sitio, la correa en su sitio. Ahora, ¿qué hacemos? Damos un par de vueltitas y vemos qué pasa. Bueno, quitamos calado de cigüeñal, quitamos calado de leva, esto está apretado, par de apriete, esto está apretado, par de apriete, tensor en su sitio. Vamos a buscar el 1, el 1. Tres, 4 y el 2. Ahí está, perfecto. Bueno, vamos a volver a poner esto tal que ahí. Vamos a retroceder un poquito. Vamos para adelante. Ponemos el calador del cigüeñal.
Entrar, entra. Perfecto. Pues ya está. Quitamos este. Marcamos aquí. Quitamos el calador de cigüeñal, no se nos olvide. Importante. Recuerden lo que pasó con el motor del Transicone. Así que de una vez vamos a poner con un poquito de formador de junta este tapón. Aquí sí le vamos a poner silicón. Pero apenitas. Bueno, eso es todo. Para los que me preguntan que qué silicón uso, que qué formador de junta, ahora mismo el que más me gusta es este. De El Ring. Se llama Dirco HT. Una maravilla. Pues ponemos nuestro tapón por un costado, que ya os dije dónde iba. Y habrá que en algún momento tapar esto y poner inyectores, calentadores y todo eso, ¿no? Vamos a apretar el tapón para que no se me olvide. Este tornillo viene nuevo en el kit de distribución, ¿vale? Perfecto. Seguimos. Tapa de válvula. Aquí en la tapa de válvulas vamos a poner solo un poquito, justo en el vértice de la junta, porque la goma nunca llega a flexibilizarse del todo como para sellar aquí. Entonces ponemos apenitas aquí. Y ahora ponemos nuestra tapita de válvula. Y tornillitos que te pego. Ya tendríamos el motor cerrado por la parte de arriba, sin riesgo a que se nos caiga algo por ahí para adentro. Bueno, yo creo que quizás este es uno de los motores que más actualizaciones, por decirlo, ha tenido, porque desde el primer K9K que yo tuve la oportunidad de desmontar hasta este, hay un mundo de diferencias, son completamente distintos, la verdad. Lo único que mantienen es el nombre y el bloque. La culata ha variado, los pistones son distintos, la cámara de combustión de los pistones, unas son centradas, otras son desplazadas, aquí falta un tornillo. E indudablemente eso es consecuencia o es producto de seguir adaptándolos a las normativas, y por eso es que no es lo mismo un K9K de un Mercedes que de un Dacia Sandero o Logan, porque Mercedes ha exigido unos pistones con una característica específica, porque Mercedes va a poner su sistema de inyección que trabaja a una presión distinta, y para que esa cabeza del pistón soporte esa presión, pues necesita unas características específicas. Entonces es por eso que no podemos poner un K9K en un K9K. Tenemos que fijarnos, luego os lo hago un detalle, de una chapa, una numeración que lleva en el motor, que son 3 dígitos seguidos del K9K. Porque si nosotros ponemos, por ejemplo, este motor, que es un K9K, en un Mercedes, o en un Megane, o en un Qashqai, decimos, no, varía la inyección. Bueno, pues usamos la inyección del otro motor. Lo pones y entonces después tienes códigos de avería extraños. O no, al igual sale todo bien. Pero lo más probable es que tengas códigos de averías extraños, porque el motor no está diseñado para trabajar con la inyección que tú le estás montando. Bueno, por ahí me va faltando este tornillo. Ya aparecerá y lo pondremos. Pares de apriete. Tapa de válvula. Apretar comenzando en el centro y trabajando hacia el exterior. 11 Nm. Muy bien, pues aquí nos falta un tornillo y nos va quedando atrás apretar también la polea del damper, poner la polea del damper y apretarla. Entonces hacemos uso de esta pizarra que está aquí atrás. ¿Cómo lo hacemos? Pues sencillo, nos vamos a la pizarra y ponemos aquí K9K, damper y tornillo tapa válvulas. Y ahí vamos apuntando todo lo que se nos va quedando atrás para luego no olvidar. Bueno, ahora vamos a instalar los calentadores.
Para los calentadores viene un producto específico para calentadores, porque ya sabemos todos la pesadilla que es sacar esto cuando se quedan pegados, ¿no? Entonces viene este producto, vendrán muchos, este por ejemplo que es de Liquimoli, que es específico para instalar los calentadores, para que no se nos queden luego gripados. Y es sencillamente una pastita blanca que se le aplica aquí, en el cuerpo del calentador, para que el calentador no se suelde a su alojamiento. Es ponerle esta pasta blanca, y estos calentadores no son los de este coche. Maravilloso. Esto es lo que pasa cuando no comprobamos los recambios, cuando llegan todos los recambios, que teníamos que haberlos comprobado todos. Yo he roto todas las cajas de los calentadores y ese lo he llenado de la pasta esta. Mal rollo. Creo que hay una pequeña diferencia en los calentadores. Indudablemente que aquí pasó algo. A lo mejor estos son para otro K9K. Es para un K9K, pero no este. No lo sé. Bueno, ya lo solucionaremos. Precisamente esas variaciones que tiene el motor es lo que hace muchas veces tan difícil acertar a la primera con los recambios del motor o incluso del vehículo. Los que trabajan buscando recambios en los departamentos de recambio saben perfectamente a lo que me refiero. Bueno, pues vamos a montar entonces los inyectores. Muy bien, vamos con los inyectores. Esto lleva posición, están todos bañados.